Derechos LGBT en México, parte 1. La homosexualidad ha sido un tema censurado a lo largo de la historia, con lo que poco se sabe sobre esta en las culturas precolombinas. Además, el vínculo entre los conquistadores españoles y la Iglesia Católica conllevó la imposición en la creencia de la homosexualidad y otras prácticas sexuales como un pecado o incluso como herejía. En el territorio del actual México hubo una gran variedad de culturas y probablemente de la misma forma haya sido la integración o el rechazo a la diversidad sexogenérica. No hay fuentes fehacientes previas a la llegada de los españoles que manifiesten rechazo a la homosexualidad. Algunas referencias a la homosexualidad y al tercer género se encuentran en el Códice Florentino, redactado poco después de la conquista. En él hay indicios de la existencia de prácticas homosexuales y de un tercer género en la cultura precolombina. De hecho, el mismo Hernán Cortés escribió: "Hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado". Suele referirse a Xochipilli como el dios andrógino de la mitología mesoamericana. Xochipilli, dios náhuatl del arte, la música, el baile, los juegos y las flores, sí, super LGBT, es considerado el patrón de la homosexualidad y la prostitución. Este, al mismo tiempo, posee una contraparte femenina, Xochiqueatzal, dios del amor, la fertilidad y la belleza, con lo cual estaríamos hablando de un dios con características femeninas y masculinas al mismo tiempo. Aunque esto ya es algo que no nos sorprende. Sin embargo, en la cultura de los zapotecas itzmeños podemos encontrar las mushe, una identidad caracterizada por personas nacidas con sexo masculino que asumen roles sociales femeninos o ambiguos. Al día de hoy se estima que hay unas 3000 en el istmo de Tehuantepec, además siendo esto visto como una bendición para una familia. Los toltecas, entre otras cosas, se caracterizaron por el sexo público y el erotismo, donde la sodomía no era algo fuera de lugar. En la cultura maya del Yucatán, las prácticas homosexuales estaban fuertemente vinculadas con prácticas religiosas. Los chamanes solían envolverse en prácticas homosexuales con sus pacientes como los dioses. Y así, eso que hoy en día llamás darse una mano, era algo que en los rituales estaba asociado a fertilizar la tierra. Cuando los aztecas conquistaron la región, comienza el pedo. Al ser una sociedad militarizada, la procreación cumplía un rol fundamental en la sociedad. Se sabe que el castigo por adulterio era sumamente severo. Por otra parte, en Tenochtitlán, la capital del imperio azteca o mexica, existía la prostitución masculina como algo aparentemente normal, habiendo una distinción entre trabajadores sexuales del Estado y sirvientes sexuales civiles. Al mismo tiempo que el castigo para la homosexualidad era la horca, extracción de las entrañas por el ano para el pasivo, empalamiento para el activo y el garrote para las lesbianas. El problema es que muchos de los testimonios al respecto fueron registrados posterior a la conquista. Ya luego de la conquista, la sodomía, el tercer género, el adulterio, la poligamia, la pederastia, la inmoralidad pública y demás comenzaron a ser perseguidas tanto por los conquistadores como por los descendientes de nativos que querían complacer las exigencias del nuevo dios que había llegado a su territorio. En 1569 se crea la Santa Inquisición en Ciudad de México, donde no necesitamos ni explicar qué esperaba para quien fuese denunciado por sodomía. No es hasta después de la Revolución Francesa que el Código Napoleónico comienza a esparcirse por el resto del mundo, dejando de ser un crimen la homosexualidad en 1871. Sin embargo, la persecución gubernamental continuó por años, como cuando en 1901 la policía irrumpió en el baile de los 41 maricones, que eran 42 en realidad, de los que 19 eran transformistas y uno fue liberado por ser pariente de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Ya en la década de 1970, de la mano de Nancy Cárdenas, el Frente de Liberación Homosexual comienza a marcar su presencia, lográndose en 1979 el primer orgullo gay de México. Con el comienzo del nuevo milenio, la legislación fue tornándose gradualmente favorable en lo que respecta a los derechos LGBT. En 2003 se aprueba la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, con lo que se estableció el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. En 2004 se enmendó el Código Civil para permitir el cambio de género legal a las personas transgénero. En 2006, la Ciudad de México legaliza las uniones civiles mediante la Ley de Sociedades de Convivencia. Para el Distrito Federal, Coahuila siguió el ejemplo de Ciudad de México. El 21 de diciembre de 2009, Ciudad de México se convierte en el primer territorio de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario, que entró en vigencia el 4 de marzo de 2010, permitiendo el acceso conjunto a préstamos, la adopción homoparental conjunta, el derecho a herencia y el acceso a la seguridad social como un matrimonio. Situación al día de hoy. La discriminación en base a orientación sexual está prohibida a partir de 2011 y en 2013 la Corte Suprema resuelve que palabras ofensivas como maricón no catalogan de libertad de expresión. El 16 de junio de 2015, la Corte Suprema de Justicia sentencia que es inconstitucional privar a las parejas del mismo sexo o género del derecho al matrimonio, a partir de lo cual, mediante un trámite judicial, es
posible acceder a este derecho en cualquier parte del país. Al día de hoy son 21 de los 32 estados unidos mexicanos los que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, 4 de estos, junto al estado de Veracruz, permiten las sociedades de convivencia. Al mismo tiempo, ciertas municipalidades de otros 3 estados también han resuelto efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo sin más vueltas. El estado de Tamaulipas prohíbe constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al igual que Sinaloa, fue ordenado por la Corte Suprema en 2016 a modificar su constitución, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Con respecto a los derechos de familia, son 17 estados los que permiten la adopción homoparental conjunta. Con respecto a las prácticas de reproducción asistida, no hay leyes federales que regulen estas prácticas, con lo cual los tratamientos suelen ser pagados completamente por la pareja, así como el registro de ambas madres no siempre es automático o depende del estado o hasta del condado en el que se efectúe. Desde 2015, el cambio legal de género en Ciudad de México dejó de requerir cualquier tipo de documentación psiquiátrica ni tratamientos de reasignación de sexo. 15 estados siguieron su ejemplo hasta ahora. Las terapias de conversión fueron prohibidas en 2020 en Ciudad de México y el Estado de México. Adicionalmente, México está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 resolvió que los países que habían ratificado el Pacto de San José de Costa Rica deben garantizar el acceso a los derechos conyugales a las parejas del mismo sexo, así como el acceso al reconocimiento legal de género a las personas trans, con lo cual queda establecido un nuevo recurso jurídico para poder hacer cumplir los derechos. A partir del 17 de mayo de 2019, las oficinas consulares y embajadas de México alrededor del mundo pueden oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo a los ciudadanos mexicanos en cualquier parte del mundo.